Voy a hacer una anécdota y hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y el objetivo es que entendamos cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos combinar estas herramientas que Papi nos ha hablado durante varios cultos de las herramientas espirituales. Hemos escuchado una y otra vez acerca de la batalla espiritual, peleando contra el enemigo correcto, no contra el enemigo incorrecto, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Y cómo podemos hacerlo? Y hoy entonces vamos a hablar acerca de cómo podemos combinar la obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y en lo que pensaba, y hace poco pensaba, ¿cuál es la importancia de nosotros escuchar claramente la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y a veces la voz del Espíritu Santo es una voz interna, pero a veces Dios nos habla a través de un hermano, a través de una persona que conoce a Dios y que también nos imparte una palabra y nos anima. Y recuerdo cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años, yo era bien tímido y no me gustaba, bueno, no es que ahora soy extrovertido para nada, pero, o sea, pararme aquí, cantar y toda esa cosa, como que eso me daba mucha vergüenza, mucho temor. Y yo recuerdo en un campamento precisamente de DAC, de los jovencitos de 11 a 14 años. En uno de esos campamentos me dice una de las líderes, me dice, mira, yo quiero que tú dirijas la alabanza. Y yo abrí los ojos y yo dije, yo no sé ni cantar, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo como las destrezas. Y ella me dijo, bueno, ya yo te elegí, así que tú tienes que hacerlo. Y yo me sentí como, en ese momento, dentro de mí, yo decía, oye, pero es que yo no soy capaz de hacerlo. Yo no tengo como todas las habilidades para hacerlo. Pero el hecho de que alguien más creyera en mí y creyera que yo sí lo podía hacer, eso como que me daba como cierto ánimo, cierta energía, como que me convencía a mí mismo de que sí, de que yo lo podía hacer. Y efectivamente, cuando llegó el día, yo todavía así bien nervioso, me dice ella, oye, tú lo vas a hacer bien, tú lo vas a hacer bien. Y eso para mí fue una paz increíble. Y ahora, muchos años después, ¿verdad? Muchos años después, yo pienso, ¿qué hubiese sido si alguien no cree en mí? Si alguien no me impulsa, si alguien no me dice lo que puedo hacer, si alguien no me ayuda a convencerme a mí mismo de lo que puedo hacer. Y esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Vamos a buscar en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Hace un par de domingos estuvimos hablando acerca de Juan capítulo 15 y lo que simbolizaba ese tiempo para Jesús, ese último tiempo y esos últimos discursos de Jesús. Y este es uno de los, después de Juan 15, que él habla acerca de la vid verdadera y que estemos pegados de él. Juan 16 entonces comienza a hablar de lo que necesitamos del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Voy a leerlo otra vez. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién no ha pasado por luchas? ¿Quién no ha pasado por problemas? ¿Quién no ha pasado por dificultades? ¿Quién no ha pasado por la enfermedad de un familiar o enfermedad propia? ¿Quién no ha pasado por situaciones económicas? ¿Quién no ha pasado por dificultades? Todos nosotros hemos pasado por dificultades, hemos pasado cada una nuestras batallas, cada uno nuestras luchas. Y a veces uno está aquí sentado en la iglesia y quizá nadie conoce cuál es tu lucha y tú estás aquí sentado y pasando por un momento dificilísimo porque solamente tú conoces tu batalla, solamente tú conoces tu lucha. Y pensaba, ¿cómo es que esas batallas, cómo es que esas luchas se vencen a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor? Y leyendo varias historias, me di cuenta que la batalla siempre se gana en la mente. Las batallas siempre se ganan en la mente. Siempre se ganan en la mente. Y pensé en el apóstol Pablo y Silas. Le acababan de dar latigazos, le acababan de decirle de todo. Habían personas que querían meterlo preso y que querían no solamente meterlo preso, sino matarlos. Y cuando los echaron en el calabozo, imagínense ustedes, ellos llenos de sangre, quizá la sangre corriendo en sus cuerpos, ellos todos maltratados, pudiendo pensar, oye, pero esta gente no merece que nosotros le hablemos del evangelio, esta gente mala, esta gente perversa. Cuando entraron en el calabozo, cuando estaban presos en el calabozo, lo que le dijo uno al otro fue, oye, ¿qué te parece si comenzamos a cantar? ¿Qué te parece si comenzamos a alabar a Dios? ¿Qué te parece si comenzamos a cantar himnos, a darle gloria a Dios por todas las cosas que hace? Y yo pensaba, la batalla de ellos pudo haber sido, si ellos se enfocan en lo que estaba ocurriendo en ese momento, ellos estaban presos, estaban llenos de latigazos, estaban heridos. Muy bien, ellos pudieron haber dicho, oye, Señor, no me mandes para este sitio, yo no quiero volver a predicar por aquí. Pero no, ellos ganaron la batalla en la mente. Ellos ganaron su batalla en la mente, no se enfocaron en lo que estaba ocurriendo a su alrededor, sino que se enfocaron en glorificar y en alabar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Y por otro lado pensamos en David, ese muchacho quizá de 15, 16 años, todo un ejército, el rey amedrentado, lleno de miedo, todo el ejército de Israel temblando por un guerrero que se paraba todos los días a desafiar al pueblo de Israel y nadie quería pelear contra él. Y viene este muchachito de 15, 16 años, viene y se para en el campo de batalla y cuando Goliat le comienza a decir toda la cosa y le dice, oye, ¿qué es lo que tú vienes a mí con palo y tú vienes con piedra? ¿Qué tú piensas que yo soy? Hoy yo le voy a dar tu carne a los cuervos de aquí. Eso mete miedo a quien sea, un tipo enorme, de más de 2 metros. Y David le dijo, yo no vengo a ti con espada ni lanza, sino que yo vengo a ti en el poder de Jehová. En el poder de Dios yo vengo a ti. Su guerra no estaba ganada porque él tenía la espada más grande, ni tenía el escudo más grande, ni tenía la situación mejor. No, para nada. David posiblemente era una persona de escasos recursos, que tenía unas cuantas ovejas que él tenía que cuidar, él mismo, hijo de su padre. Pero él no ganó su batalla en base a las circunstancias que tenía, sino que ganó la batalla primero en la mente, en su convicción. ¿Cuáles están siendo tus convicciones? ¿Qué tú te has llegado a creer hasta hoy? ¿Qué quizá mentira del diablo tú te has llegado a creer hasta hoy? De que en tu familia todos son de escasos recursos, de que en tu familia todo el mundo se enferma, todo el mundo le da cáncer, todo el mundo le suceden cosas malas. No, porque siempre me pasa a mí.
¿Qué cosa tú te has llegado a creer que es una mentira del diablo y que tienes que comenzar a batallar en tu mente para ganar la batalla primero en tu mente? Primero en tu mente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué cosas todavía están detenidas? ¿Qué proyectos, qué milagros todavía están detenidos? Porque en tu mente el diablo ha ganado, porque en tu mente todavía los espíritus malignos te están sembrando tanta cosa que no permiten que la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, venga con la verdad y se implante en tu mente. El Espíritu Santo es esa ayuda que nosotros necesitamos todos los días. Y pensaba cómo era eso del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee todas esas historias de Sansón, de Gedeón, de las historias de los profetas, de Elías, Eliseo, hay dos frases que se repiten una y otra vez en el Antiguo Testamento cuando se habla del Espíritu Santo. La primera frase es: y vino el Espíritu Santo sobre él. Y la persona hizo esto, hizo lo otro. Con Gedeón dice, y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y Gedeón pudo hacer un clamor de guerra y la gente se le unió. Pero ya, eso fue un momento. El Espíritu Santo vino sobre él en un momento. Con Sansón dice que vino el Espíritu Santo sobre él en Ascalón y le dio la fuerza descomunal y agarró un león y lo despedazó con sus manos. Pero eso fue en un momento. Con Saúl, el rey Saúl, vino el Espíritu Santo y el rey Saúl comenzó a profetizar, y dice en otro momento que vino el Espíritu Santo sobre él, un hombre cobarde, y vino el Espíritu Santo sobre él y convocó a todo Israel a la guerra, y todo Israel se unió a él. Dice en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía un momento, hacía una tarea con esa persona y después ya. La segunda frase es con los profetas. Se ve con Elías, ese poderoso profeta, se ve una y otra vez que dice, y vino palabra de Jehová a Elías. Y vino palabra de Jehová a Elías, y los cielos se cerraron y no hubo lluvia. Y vino palabra de Jehová a Elías, y le dijo que profetizare sobre el rey de Siria, etc. Venía la palabra de Dios y se iba. Venía el Espíritu Santo y se iba. Pero en Isaías capítulo 11, y vino el Espíritu Santo, y vino el Espíritu Santo, y vino la palabra de Dios. En Isaías capítulo 11, esa frase cambia. Esa frase cambia. Y oigan lo que dice en Isaías capítulo 11, del 1 al 4. Isaías capítulo 11 dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y oigan lo que dice: el Espíritu del Señor, no es que va a venir, reposará sobre él. Dice en la palabra hebrea, dice morará, se quedará sobre él. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Todas las frases son iguales. Y viene el Espíritu Santo y se va, y viene la palabra del Señor y se va. Pero con Jesús todo cambia. Con Jesús comenzó la primera persona en la que el Espíritu Santo reposó y se quedó. Se quedó a morar, se quedó a vivir con Jesús.
se quedó con Jesús. Y entonces volvemos al versículo inicial de Juan capítulo 16, versículo 13, donde Jesús dice: el Espíritu de verdad los llevará a la verdad. Y luego, más adelante, Jesús dice: quédense donde están, porque el Espíritu Santo vendrá y yo enviaré al Consolador, que va a estar con ustedes en todo momento. En todo momento. Ya no va a ser que el Espíritu Santo va a venir para hacer algo y después se va, o que va a venir la palabra del Señor y después se va, sino que ahora el Espíritu de verdad va a reposar sobre ti, se va a quedar contigo, se va a quedar a vivir en ti, se va a quedar a reposar contigo. Y vamos a leer otra vez Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Y oigan esto: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará. ¿A qué? ¿A qué? Él los guiará ¿a qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Sino que dirá solo lo que oiga. Y aquí fue como una revelación que el Señor me dio. Dice, solo dirá, el Espíritu Santo solo dirá lo que oiga. Por mucho tiempo yo había pensado como que ahí en ese versículo decía que el Espíritu Santo iba a decir lo que oiga decir a Jesús. Lo que oiga decir al Señor, eso es lo que Él va a repetir. Pero ahí lo que dice es, el Espíritu de verdad va a decir lo que oiga. Y cuando pensé en eso dije, ven acá, pero entonces soy yo que tengo que decirle al Espíritu Santo qué es lo que Él va a oír. Dije, y en la misma Biblia está la clave de eso. La fe viene, ¿por qué? Y el oír. La fe viene por, y el oír la palabra de Dios. Y yo dije, ahí está la clave. El Espíritu Santo me va a recordar todo lo que Él oiga, pero todo lo que yo le diga de la palabra de Dios. ¿Se entendió? El Espíritu Santo me va a recordar, va a poner en mi mente lo que Él oiga, pero yo tengo que leer y tengo que hablar la palabra de Dios para que Él me pueda recordar, para que Él pueda recordar a mi mente la verdad, para que Él pueda venir y recordar a mi mente la verdad. Yo tengo que leer, tengo que estudiar la Biblia, tengo que escudriñar la Biblia para que Él pueda tomar de eso y recordármelo. El Espíritu Santo va a decir lo que oiga, lo que escuche. Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, todos sabemos y conocemos esa historia. Cuando Jesús llega al desierto, pasa esos 40 días, vienen las tentaciones de Satanás y Satanás comienza a decirle, comienza a tentarlo, y cada respuesta que Jesús le da no es tratando de convencer al enemigo, sino de que ya él está convencido. Y el Espíritu Santo le recuerda lo que el mismo Jesús ha leído en la palabra de Dios. Y le comienza a decir, no solo de pan vivirá el hombre, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Después, entonces, en otro momento, comienza a recitar la palabra de Dios otra vez. Pero entonces Satanás toma la palabra de Dios y la tergiversa y le dice, pero dice en la palabra que Él enviará a sus ángeles para que no tropiece, para que tú estés bien, así que tírate. Pero Jesús tomó otra vez lo que ya Él había leído y lo recitó nuevamente y dice, pero dice también, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo nos recuerda, es lo que viene a nuestra mente, es lo que Él toma para recordarnos toda verdad, para guiarnos a toda verdad. Como mi papá decía hace un par de domingos, hay veces que
que uno tiene como un pesar y como que viene un pesar a su mente, a su corazón, y uno como que ve todo el futuro sombrío. Pero desde que uno va a la palabra y comienza a decir, Espíritu Santo, recuérdame, ¿qué es lo que dice la palabra? Oh, la palabra dice que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oh, la palabra dice que yo vine para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Oh, dice la palabra que mis planes son mejores que los tuyos. Oh, dice la palabra que mis pensamientos están por encima de los tuyos. Oh, dice la palabra, y comienza a decir toda esa cosa, la palabra de Dios. Decía un pastor, David Wilkerson, que en otras ocasiones he hecho historias de él. Decía él que cuando venían esos pensamientos agobiantes a su mente, decía él que él tenía una lista de 100 promesas de Dios, de 100 promesas que hay en la palabra de Dios. Y que cuando venían esos pensamientos, él comenzaba a recitar una por una esas promesas de Dios, una por una. Tenía 100 y él decía que cuando llegaba a la sexta ya dejaba eso en banda y comenzaba a alabar y glorificar a Dios, porque ya no era necesario seguir leyendo. Solamente 6 promesas era suficiente para que él comenzara, volviera su espíritu dentro de sí. Volviera su espíritu dentro de sí. Y hoy le pedía a mi querida hermana y amiga Rosana que nos comparta, porque esto es bueno también nosotros verlo, cómo funciona, cómo sucede en nuestro día a día, no solamente con predicadores, no solamente con ejemplos bíblicos, sino cómo sucede eso en nuestro día a día. Rosana, por favor, compártenos. Dios le bendiga, hermanos. Yo les quiero compartir un testimonio de cómo la palabra de Dios es en mi vida y ha sido un arma poderosa. Hace mucho tiempo, un poco más jovencita, yo decidí que cuando yo leyera la Biblia no la iba a leer solamente para leerla, sino que iba a empezar a escudriñarla, o sea, a pensar y meditar en ella y a interiorizarla. Bueno, yo llevaba mi devocional así y empecé a tener un diario como bíblico, donde yo escribía las palabras que eran más impactantes para mí en mi devocional. Cuando yo me casé y salí embarazada, yo me di cuenta a un tiempo muy temprano del embarazo. Y cuando nos hicimos la primera sonografía, que yo fui allá, la doctora me mira y me dice, ¿tú estás sangrando? Y yo le dije, no, yo estoy todo bien. Toma la sonografía y vete corriendo para donde tu doctora. Y yo me asusté muchísimo, mi esposo y yo. Y yo dije, ay Dios mío, primera vez, ¿verdad? Y este susto, y ella no me dijo ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Y me dijo, vete corriendo para donde tu doctora. Y Gregory y yo dijimos, vamos a tomar una actitud de paz. Y antes de eso, hace mucho antes, yo había tomado en mi corazón un nombre para si yo tenía una bebé y era Eirene, que es el nombre en hebreo para paz. Pero yo no sabía todavía ni siquiera que iba a ser una hembra, pero no sabía el peso de ese nombre que iba a tomar durante mi embarazo. La cosa es que fui donde mi doctora, yo tenía un coágulo que era una amenaza de aborto y tenía que durar un tiempo en reposo absoluto. Yo estaba asustada, pero dije, este tiempo que yo voy a estar en reposo absoluto, yo voy a hacer que valga la pena. Y decidí que cada día que yo leyera la Biblia, yo dije, Señor, tú me tienes que dar una promesa para mí en este tiempo, específicamente en este tiempo. Y cada día el Señor me daba una promesa para mí y yo lo iba anotando. 4ª semana de embarazo, el Señor me dijo tal cosa, lo anotaba. 5ª semana, 6ª semana, vuelvo donde la doctora, no, todavía estás en peligro de aborto, tienes que volver a descansar. Dije, Señor, sígueme dando promesa porque tú sabes que esta cabecita mía es peligrosa, necesito de tu paz. Y así pasó todo. Gracias al Señor superé esa etapa, mi embarazo continuó bien,
hubo un tiempo ya casi de término que yo tuve un sueño, y en ese sueño una persona se acercaba a mí y me decía: todo está bien con tu embarazo, pero tu niña cuando tenga 4 días de nacida. Y yo sabía que esa persona era alguien enviada por el enemigo, el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Y cuando esa persona me dijo así, a los 4 días tú vas a ver, yo le daba duro en la boca con un cuaderno azul. Y volví y me decía: no, cuando ella nazca ella va. Y yo volví y le daba durísimo en la boca. Y el sueño fue así, esa persona intentándome decir como que algo le iba a pasar a mi bebé. Y yo volví y le daba durísimo, o sea, con una fuerza. Y cuando yo después me levanté en el día que recordé ese sueño, yo dije: wow, pero ese sueño es extraño, porque yo le daba con un cuaderno azul y no le daba con la Biblia, porque la Biblia como que tiene más poder, ¿verdad? Y de repente yo miro a mi gavetero y veo mi cuaderno azul. Donde el Señor me dio cada una de las promesas, semana por semana. Y yo lo tengo aquí. 4ª semana: no temas porque no serás avergonzada. No te turbes porque no serás humillada. Porque Él te hizo. El que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Isaías 54. 5ª semana: porque yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. 6ª semana: Dios de pacto, que cumples tu promesa, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Salmos 103, 17, 18. Y así, señores, el Señor me daba todas esas palabras. Y yo, en el nombre de Jesús, le callé la boca al enemigo con las promesas que el Señor ya me había dado, porque su palabra es verdad y es verdadera, y es lo que Él dice que yo soy. El Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias. Amén, gloria a Dios. Así mismo es, así mismo es. El Espíritu Santo es que nos recuerda la verdad, es que nos lleva a toda verdad. Y el Espíritu Santo tiene tres características. El Espíritu Santo es nuestra guía, es quien nos dirige, es quien nos lleva a toda verdad. Como veíamos en Juan capítulo 16, versículo 3, Él es quien nos está dirigiendo, Él es quien nos está moviendo. En todo momento Él es el que está intercediendo por nosotros, es nuestra guía. El Espíritu Santo también es quien nos convence de pecado. Hay veces que no podemos seguir avanzando porque hay un pecado que no hemos confesado, hay algo dentro de nuestro corazón que no hemos confesado. Y recientemente en esta semana me sucedió algo en el trabajo y yo tenía que pedirle disculpas a la persona con la que estuvimos hablando, estuvimos conversando, tuvimos una conversación que quizá no fue la mejor. Y yo como que quería dejar eso así, quería dejarlo como que no ha pasado nada, como que no, yo estoy bien. Pero el Espíritu Santo ese mismo día me redargulló, me dijo: no, tú lo hiciste mal, tú mañana tienes que ir donde esa persona y pedirle disculpas, pedirle perdón. Y solamente ese hecho de ir a pedirle perdón, pedirle disculpas, eso brotó como en mí. Después de hablar con él, fue como que volvió otra vez el Espíritu Santo a mí, volvió otra vez. Entonces el Espíritu Santo es nuestra guía, pero también es quien nos redarguye, quien nos recuerda que tenemos cosas que tenemos que sanar todos los días. Y en tercer lugar, como dijo Jesús, el Espíritu Santo es el Paracletos, el Consolador. Y Paracletos significa el que está todo el tiempo al lado, el que está contigo en todo momento. Paracletos, el que no se despega de ti, el que está ahí junto a ti todo momento.
El Espíritu Santo es tu guía, es quien te dirige a la verdad, es quien te redarguye y es tu paracletos. Dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, convencerá al mundo de lo que está haciendo incorrectamente. Y por último, en esta mañana, quiero sembrar en ti esta verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es una persona, está vivo y quiere guiarte todos los días, en todo momento. Lo que tú y yo tenemos que hacer para que Él nos guíe es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. No basta con leer sin tener la guianza del Espíritu Santo. Y no basta con la guianza del Espíritu Santo si no leemos la palabra de Dios. Él toma lo que leemos y te lo recuerda. Él toma lo que tú lees y te lo recuerda. Y ahora te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y voy a leer estas verdades de Dios. Esta verdad de Dios. Y alguna de esta verdad va a hacer clic en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Alguna de estas verdades va a hacer el clic. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu diestra, a tu izquierda, y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal te sobrevendrá, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, dice el Señor, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él invocará y yo le responderé. Estaré con Él en los momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación.